Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir a este acto para este ciclo de conferencias relativas a la exposición que hemos montado entre todos con tanta ilusión. Ya que estamos aquí, no veo a Mariela, pero muchas gracias a Mariela, que la veo por ahí al fondo, que han trabajado muy duramente en una época tan complicada como esta del COVID para sacar esta producción adelante con todo su equipo. Y bueno, es un honor para mí enorme presentar al conferenciante que todos vamos a tener el lujazo de escuchar ahora. Nunca te cansas de oírle. Mariano Esteban Piñeiro es doctor en Ciencias Físicas y licenciado en Derecho. Tiene una formación tanto matemática como humanista impresionante. Es profesor jubilado del Departamento de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. En la actualidad también sigue siendo colaborador honorífico de la Universidad de Valladolid, miembro del Instituto de Historia Simancas de la Universidad de Valladolid, miembro extranjero de la Academia de la Historia de Portugal, miembro correspondiente de la Academia de la Mariña de Portugal, investigador principal en 15 proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la historia de la ciencia y la técnica, autor y coautor de 8 libros, unas 130 artículos y capítulos de libros sobre historia de la ciencia y la técnica, especialmente en los siglos XVI y XVII en España. Es decir, tiene un currículum impresionante, pero sobre todo tiene una calidad humana, una curiosidad por saber, una meticulosidad en todo lo que investiga. Ha sido un verdadero privilegio y un honor trabajar a su lado y encima es muy, muy generoso, ayudando siempre y colaborando con todo. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Maruga. Bien, buenas tardes. En primer lugar, esto sí que lo voy a leer porque para no equivocarme. En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, como ciudadano madrileño, el haber hecho posible la exposición al ingenio del saber, los códices de Da Vinci. Una iniciativa cultural elogiable y más en estos tiempos en que la pandemia pone tantos obstáculos a la realización de cualquier proyecto. Agradecimiento que hago extensivo a las personas que están organizando tan eficazmente este ciclo de conferencias. También deseo agradecer a Magoga Piñas el haberme invitado a participar en este atractivo proyecto y a colaborar con personas extraordinarias, tanto humana como profesionalmente. Y a todos ustedes por su presencia hoy, aquí, en una situación que oficialmente ha sido declarada hoy de riesgo extremo. Les deseo suerte a ustedes y también a mí, claro, porque a ver qué va a pasar con todo esto. Bien, me van a permitir que esté un poco, porque veo mejor allí que aquí. Esto es problema de la edad, el ver ya no. Bien, entonces les voy a hablar de Madrid, de la actividad científico-técnica en un periodo que corresponde a los reinados de Felipe II y Felipe III. Voy a dividir un poco la charla en 3 partes, espero llegar a la tercera. La primera voy a hablar de la actividad científico-técnica que se desarrolla en tierras de Madrid. En la segunda, aquella actividad que se desarrolla, científico-técnica, que se desarrolla fuera de las tierras de Madrid, pero que fue organizada, programada, coordinada, gestionada y vigilada desde Madrid. Y por último voy a contarles otro tipo de actividad científico-técnica que es la de la producción de impresos de naturaleza científica y técnica en Madrid y Alcalá. En el primer bloque, lo que les voy a contar fundamentalmente trata de la transformación que sufrió Madrid, una transformación de la Villa de Madrid, una transformación enorme, digamos gigantesca, pues pasó de ser muy pequeñita, como veremos, a ser 4 veces más grande en muy pocas décadas. Lo que sí que les puedo decir es que durante décadas, como ven ustedes ahí, la villa casi estuvo invadida por obras. Demoliciones, construcciones, zanjas, andamios, poleas y carros. Centenares de artífices y técnicos de distintas áreas y especialidades tuvieron la oportunidad de ejercer sus profesiones
en estas obras intensas y desenfrenadas. Claro, el mayor reto que tuvieron los arquitectos y los ingenieros para transformar una pequeña villa en una gran villa fue la orografía de Madrid. Madrid tiene, como Roma, está construida sobre 7 colinas o cerros, ¿no? Tuvieron que aplanar, rellenar y ocultar y desviar arroyos y arroyuelos. Tuvieron que nivelar las nuevas construcciones. Estos ingenieros y técnicos, en muy pocas décadas, transformaron esa pequeña villa de 3.000 casas y unos escasos 15.000 habitantes en otra mucho mayor, con más de 10.000 casas, capaz de albergar a la corte y a más de 100.000 personas. Es decir, se construyeron 7.000 casas en unos 40 años. Es una actividad frenética. Extendieron la villa, derribaron la vieja cerca, la cerca medieval, abrieron nuevas calles, como la de San Bernardo, Alcalá o Atocha, levantaron una nueva cerca, conocida como de Felipe II, pero que debido al rápido y desordenado crecimiento pronto fue sobrepasada. En 1625 construyeron una nueva, proyectada por Juan Gómez de Mora, que encerraba ya un recinto más amplio y que se mantuvo hasta finales del XIX. Entre las obras más importantes que se realizaron en Madrid, lógicamente las primeras corresponden a la transformación del Alcázar Real, para adecuarlo y transformarlo de una austera fortaleza a algo que pudiera llamarse una residencia palaciega. Juan Bautista de Toledo, uno de los más grandes arquitectos del periodo, añadió la torre dorada. Juan Pedro de Libadote tuvo que allanar una extensión muy grande de terrenos para construir el edificio de las caballerizas reales, derribó varias puertas de la cerca medieval, realizó todas las labores de alcantarillado del Alcázar, el arquitecto Gaspar de la Vega construyó la Real Armería y Francisco de Mora diseñó la nueva fachada, pero que su sobrino Juan Gómez de Mora la terminó en 1636, fue la que se mantuvo hasta el incendio de 1734. Lo maravilloso de esa fachada nueva es que no destruye la anterior, sino que se superpone a la que existe. Lo verán en una diapositiva siguiente. Pero aparte de estas obras del propio Alcázar, en las proximidades se realizan otra serie de obras que correspondían a crear jardines y herbolarios. Así, en la casa de campo, en el huerto de la Priora, lo que son hoy los jardines del Cabo Noval, fueron jardines de plantas ornamentales, pero en los de la huerta eran productos para el consumo del Alcázar. El diseño de los jardines de Felipe II en la casa de campo sigue unas estructuras puramente geométricas a gusto y diseño del propio Felipe II. Y un producto de esta actividad es que el jardinero mayor de la casa de campo, que además era el capellán, Gregorio de los Ríos, publicó en 1592 el primer tratado que se publicó en Europa sobre jardines. Otra gran obra pues, es lo que llamaban la Puente Segoviana, que trazó y dirigió las obras Juan de Herrera, costó una fortuna, 200.000 ducados. Fue un poco motivo de bromas por comparar un puente tan suntuoso con un río tan escaso. Pero bueno, pero lo que es muy curioso, no voy a meter la pata, miren ustedes, aquí ya está la fachada nueva del Alcázar.
Sí que es cierto que este cuadro lo suelen fecharlo en 1670. Yo lo dudo porque en 1648 Teodoro Ardeman construyó aquí una puerta ornamental y no aparece. Si no aparece es que el cuadro, la pintura, presumiblemente sea anterior. Bien. Pero claro, en la corte vivía mucha gente. Digamos, con la corte llegó mucha gente y llegaron sobre todo pues miembros de unas 200 familias de la mediana y de la alta nobleza que tuvieron que construir nuevas casonas, nuevos palacios, pero también las numerosas órdenes religiosas construyeron y fundaron conventos, se levantaron nuevas iglesias, se crearon parroquias y hospitales. Pero la gran obra, sin duda, la gran obra que transformó Madrid, no se realizó en tiempos de Felipe II, se realizó en tiempos de Felipe III, este rey medio olvidado o medio oculto por la sombra tan impresionante de su padre, pero que fue un continuador casi, digamos, al 100% de las actividades y la forma de gobernar, de las actividades que su padre había desarrollado y en la misma línea de la utilización de la ciencia y de la técnica. Felipe III, yo creo, es un rey injustamente olvidado. Bueno, ¿y cuál es la gran aportación? Pues los viajes de agua. Los viajes de agua son unas grandes obras desde 1611 a 1619 para el abastecimiento de agua a la villa, desde manantiales situados al norte y al noreste de Madrid, situados a unos 50 metros por encima del nivel medio de la villa, con lo que permitía que por gravedad llegara prácticamente a todos los rincones y que era suficiente para unos 120.000 habitantes. Trabajaron ingenieros y técnicos en un número realmente muy considerable, pero las obras fueron dirigidas por este maestro mayor de las obras del Alcázar de Madrid, que ya hemos citado, Juan Gómez de Mora. La intervención de un número elevadísimo de técnicos y de centenares de trabajadores. Claro, los viajes del agua, aquí tienen ustedes este plano, son 4 más 1. 4 más 1, el primero es el Alcubilla, que viene por aquí, que es un viaje medieval de 1599 que se reformó profundamente porque bueno, estaba muy deteriorado. Entraba por la puerta de Bilbao y su recorrido total, sobre todo en las ramificaciones de la villa, era de 26 kilómetros. Después están el Abriñegal Alto, Abriñegal Bajo, el viaje de aguas de la Castellana y, por último, el de Amaniel, que es un viaje de aguas privado porque era para abastecer las aguas del Alcázar. Bien, son aproximadamente unos 90 kilómetros, más de 90 kilómetros, si no me olvido, si no me equivoco, de conducciones. Pero es mucho más complicado, es mucho más que 90 kilómetros de conducciones. Es un complejo sistema de pozos y galerías de captación, galerías de conducción, pozos de aireación, arcas de registro y cambijas de distribución. Su mantenimiento corrió a cargo del maestro mayor de Fuentes y a unos operarios que se establecieron, que eran los fontaneros de la villa. Aquí quisiera detenerme un instante. Ven ustedes, esto es unos restos que se conservan, me parece que el de Amaniel, y esto es la misma conducción en los 21 libros de los ingenios y de las máquinas. Y cuando uno se pone a leerlo y ve un poco las peculiaridades, pues encuentra que uno puede llegar casi al convencimiento que los que realizaron estos viajes utilizaron, digamos, como libro de trabajo, como cuaderno de trabajo, los 21 libros de los ingenios. Bien, aquí les pongo, es un manuscrito absolutamente maravilloso,
Es verdad que lo que está en la Biblioteca Nacional de Madrid es una copia posterior, es una copia posterior a cuando se hizo el original, que fue mandado a hacer por Felipe II a sus maestros de obras, y que se debió deteriorar por el uso, y que en torno a mí, ya con Felipe IV, se mandó a hacer una copia. Bien, pero los viajes del agua, claro, lo que tienen que hacer es proporcionar agua a la población, y entonces se construyen un conjunto de fuentes, 54 fuentes públicas y 373 fuentes privadas. Por lo tanto, en este caso, más que una actividad científico-técnica, dio trabajo para muchos artistas, ¿no? Muchos escultores, muchos también arquitectos, evidentemente. Bueno, otra de las obras importantes es la Plaza del Arrabal, que ya Juan de Herrera inició su remodelación y la terminó de diseñar y concluir Gómez de Mora, transformándola en lo que hoy es lo que es desde entonces, no hoy, la Plaza Mayor. Y bueno, ¿esto a qué viene? Bueno, primero porque es una pintura de 1623, es la Plaza Mayor, es como era la Plaza Mayor en esa época, pero también porque esto es la fiesta de cañas que tiene lugar en las fiestas que se hacen en honor del príncipe de Gales, que ha venido a casarse, a intentar casarse con la hermana María de Austria, la hermana de Felipe IV. Y esto tiene especial importancia porque esta estancia puso en peligro el que los dos códices que quedan en la Biblioteca Nacional de Madrid pues sigan ahí o estén ahí, porque este señor, el príncipe de Gales, a su entonces tenedor o propietario Juan de Espina, se los quiso comprar. O sea que esto refleja un momento de peligro para la permanencia de los códices en Madrid. Bueno, cuando se habla de la corte y la población de Madrid en esta época, bueno, se habla de las 10.000 casas y tal, pero hay un documento interesantísimo que está en la Biblioteca Nacional, que es una tabla, ven ustedes esa tabla. En esta tabla están las parroquias, el número de calles por parroquia y el número de casas por parroquia. Y además está el número de casas de aposento. Bueno, tenemos aquí que hay 9.939 casas, no está tan alejado de los 10.000, que las casas de aposento son 1.593. Claro, las casas de aposento, recuerden que eran las casas que estaban destinadas en parte de la casa a alojar a los criados del rey, ¿no? Pero en este mismo documento es muy interesante porque aparece el número de criados que hay tanto en la casa del rey como en la casa de sus altezas, que había 1.688 criados. Bueno, parece que alguno se quedó sin aposento. Bueno, quizás sí, pero hay una cosa que normalmente suele estar no muy clara. Cuando se dice que el rey tenía derecho a que una planta de muchas casas, de las casas más mejores, digamos, destinarlas a sus criados, se pensaba que, bueno, eso lo hacía y punto. No, tenía que pagarlo. El coste de ese alojamiento era de 260.500 ducados anuales, que era una cantidad muy alta. Es decir, el rey pagaba a los propietarios de las casas el alojamiento de sus criados. Bien, y este otro documento es curioso porque contiene los dos nombres. Uno, está claro, Juan de Herrera, y es la relación de los criados del rey a los que tenía que atender el doctor Ramírez, que era uno de los 6 médicos de familia. Los médicos de familia, los médicos del rey, tenían la obligación de atender gratuitamente a los criados del rey y a sus familias, ¿no?
Entonces, como había 6, los 1000 y pico que hemos visto creados, pues ya sabía que a cada uno de los médicos les correspondía 300 familias a las que tenía que atender gratis. Y Hermet Ramírez atendió a Juan de Herrera, y este documento está firmado por Juan de Espina. Anda, Juan de Espina es el de los códices de Leonardo. No, este es el padre. A veces se dice que la persona importante, que era la madre de Juan de Espina, tenía un lugar importante en la corte. El que tenía, es verdad, pero un lugar mucho más importante en la corte lo tenía Juan de Espina, que era el contador de Felipe II. Y el contador de Felipe II es el dueño del dinero de Felipe II. Bueno, no el dinero, entiendan. El que lleva la contabilidad. Y eso era un cargo de altísima confianza. Bien, y esto es el Madrid de 1122, este Madrid de los primeros, ya los 2 o 3 primeros años del reinado de Felipe IV, que cierra este periodo que estamos estudiando. Este mapa tiene importancia en sí mismo, es el primer plano de Madrid, recoge cómo era exactamente ese Madrid de 1620 y tantos, pero es un trabajo, es el resultado de un trabajo técnico importantísimo. Esto tardó unos 8 años. Antonio Mancelli, que es un cartógrafo que se mandó venir de Italia para que realizara esta carta, y estuvieron un número de gente bastante importante trabajando para realizar el mapa. Otras grandes obras en las tierras madrileñas, pues está claro, hombre, el monasterio del Escorial. Pero del monasterio del Escorial no voy a hablar nada, porque se va a hablar en otros, o se ha hablado ayer, el otro día, se va a hablar en otras, por lo tanto, de las obras del monasterio ya me remito a mis compañeros. Pero otra de las grandes, o una de las más importantes actividades de naturaleza científico-técnica en tierras madrileñas es la transformación de un territorio. No es la transformación de una villa como Madrid, es de todo un territorio, es la transformación de Aranjuez. La transformación de Aranjuez es una operación, digamos, en una extensión muy grande, en que intervinieron una cantidad muy alta de ingenieros, de arquitectos, de técnicos, Juan Bautista de Toledo, Tiburcio Spanocchi, Pietre Janssen, bueno, lo tienes Juan de Herrera, Mariano Azaro, etcétera, que tenían varios objetivos. Uno es transformar esa zona en una zona de recreo, en un lugar de recreo para el rey, sobre todo como lugar de altanería. Bueno, yo no sé si saben lo que es un lugar de altanería. La altanería era la caza de aves volando utilizando halcones, la cetrería, ¿no? Entonces, con ese objetivo, Felipe II, que era primero ya su padre, pero sobre todo Felipe II, que era muy aficionado a esto, pues lo que quiere es hacer un gran embalse para que acudan muchas aves de distintos lugares, ¿no? de la zona, para que estén allí y, lógicamente, poder sacar los halcones a cazar. Y no se le ocurre otra cosa que mandar a hacer un embalse tan grande que fue conocido como el Mar de Antígola, ¿no? Pero también hay otro aprovechamiento, va a transformar toda esta zona, primero en un lugar en que se va a poder ir a través de una red de acequias, de canales, se va a poder llegar desde Aranjuez hasta el Pardo. Es verdad que con barcas de muy planas, de muy poco calado, pero solo lo podía hacer el rey y las barcas reales. El mayor aprovechamiento de todo esto es que aquí en Aranjuez se construye el mayor jardín botánico de Europa. Está documentado que llegó a tener 222.000
árboles y plantas. Piensen ustedes que el Retiro tiene 9.000, ¿no? Y fue un jardín botánico para el que trabajaron un ejército de jardineros y de fontaneros. Bueno, eran en la época todos los relacionados con las aguas, y al mismo tiempo se construyeron unos laboratorios de destilación para, como les contaré, para producir determinados productos, en el que trabajaron numerosos destiladores y ensayadores. Pero hablando de producción de productos relacionados con las plantas o con también otros productos naturales, quizá lo más importante de todo es la botica del monasterio del Escorial. Yo les dije que no iba a hablar del Escorial como obra arquitectónica, pero sí voy a hablar como sede de donde estuvo el mayor laboratorio, el mayor laboratorio químico y el primer gran laboratorio químico de la época, teniendo muy en cuenta, y eso sí que quiero decirles, que utilizar la palabra química entonces no es muy correcto. No, la química es una ciencia que parte de una serie de leyes. En esta época lo que hay, como en casi todas lo que llamamos ciencias entonces, no hay nada más que no hay nada más. Es un conjunto de experiencias, de prácticas desde siglos, ¿no?, que hacen que, como las recetas de cocina, pues prácticamente así funcionaban todos los procesos que se realizaban en estas instalaciones. La famosa, aquí ven ustedes a Felipe II en su silla. Esto es muy curioso, se lo pongo aquí porque Felipe II, que ya saben que vivía atrás de la iglesia, le gustaba ir por este corredor para ver cómo se funcionaba en la botica. Claro, realmente era espectacular. En esa torre había un enorme laboratorio que era el asombro de todo aquel que podía contemplarlo, que era lo que llamaban la torre filosofal. Esta torre mide más de 6 metros de alta, aquí hay un gran horno y unos 70 o 80 alambiques produciendo una destilación en serie, ¿no? Claro, eso permitía producir un montón de productos. Hay un documento muy interesante en el archivo de Palacio en que hay una relación de 85 productos distintos que se preparaban en la botica del Escorial. Bueno, aquí tienen ustedes estos tarros que son de la botica, que están en el Museo Arqueológico. Y bueno, es muy curioso porque en esta relación de productos su finalidad no es informar sobre los productos, sino evitar picaresca. ¿Qué pasaba? Ya les decía que los criados del rey tenían derecho a aposento y tenían derecho también a botica y al médico. Y entonces lo que pasa es que llegaban algún criado y decía, yo quiero esto, esto y esto. Y entonces entre estos productos había muchos productos que no tenían fines terapéuticos, ¿no? Y entonces terminan señalando, dice, todo lo que está con una cruz no lo pueden recetar. ¿Por qué? Porque podían ser dulces, compotas, y bueno, entonces pues había que salir para evitar esa picaresca. Bueno, ¿cuál es la ciencia que yo les estaba diciendo que era, digamos, la protagonista de la actividad en estos laboratorios, tanto del Escorial como de Aranjuez? Era la alquimia, pero la alquimia, ya les digo, como un conjunto de procedimientos que no estaba basado en leyes científicas, en las leyes de la química todavía, que son muy posteriores, pero que realmente tenían, digamos,
la experiencia acumulada y transmitida de cientos de años. Es verdad que en la alquimia los objetivos fundamentales eran la piedra filosofal para pasar cualquier metal al oro, ¿no? Y el elixir era el elixir de la eterna vida. En estos dos laboratorios, grandes laboratorios, no se consiguió nada de eso, pero se conseguían pues elixires, drogas, oro potable, quinta esencia de vino, distintos tipos de alcoholes, rosas, sales, cicorias, dulces, mermeladas, compotas, ¿no? Porque esto nos da otra imagen de Felipe II. Felipe II era un empresario, esto lo vendía, ¿no? No solamente se lo daba gratis a sus criados, sino que lo vendía a todo el que fuera allí a comprar, ¿no? Bien, pasando al otro gran, o quizá más importante, bueno, más importante quizá, bueno, no lo sé, la actividad científico-técnica que se desarrolla fuera de las tierras de Madrid, lo que vamos a llamar la ciencia imperial, podíamos definirlo, como ven ustedes ahí, como el conjunto de ciencias y técnicas que fueron herramientas esenciales para la explotación, administración y expansión del imperio y también para el mantenimiento de la hegemonía de los monarcas españoles en Europa y en el resto del mundo occidental. ¿Y qué ciencias eran esas? Pues todas, todos los saberes de la época. La geometría, la cosmografía, la cartografía, la óptica, la astronomía, náutica, fortificación, artillería, construcción naval, ingeniería y arquitectura, tanto civiles como militares, minería, beneficio de los metales, aritmética y contabilidad, así también como la botánica y la alquimia junto con la medicina. Como yo les he dicho ya dos veces, son conocimientos empíricos, no son consecuencia de leyes científicas. En esta época, y recalco, en España como en el resto de Europa, todos estos saberes, salvo la geometría, tuvieron un carácter mucho más aplicado que teórico, de forma que desde el punto de vista actual se les debe considerar más como técnicas que como ciencias, o al menos como mucho como ciencias aplicadas. Bueno, aquí en esta diapositiva intento explicar un poco por qué he dicho antes que salvo la geometría, que era una ciencia, y que esa ciencia en la época estaba considerada como el fundamento y base de casi todas las ciencias y técnicas. Ven ustedes, bueno, cómo la geometría es básica para la astronomía para la astrología y la astrología para la medicina. Bueno, verá, pero también para toda la artillería, para la ingeniería, para la arquitectura, para la escultura, para evidentemente la cosmografía y el arte de navegar, para la cartografía. Bueno, yo creo que a todos ustedes les queda una duda de qué tiene que ver la astrología con la medicina. Bueno, pues no, precisamente, como les contaré en un momentito, todos los médicos tenían que cursar la cátedra de astrología. Era obligatorio. ¿Por qué? Porque todavía, como una técnica médica, los médicos tenían que saber levantar las cartas astrales para determinar cuándo una enfermedad hacía crisis. Por lo tanto, la enfermedad se controlaba desde las estrellas, aunque se curaba, en el mejor de los casos, utilizando los productos naturales, ¿no? Bien, como he hablado de geometría como ciencia, pues recordarles que la geometría era los elementos de Euclides, que es se considera el libro de texto que ha ejercido más influencia de todos los tiempos. Recoge toda la matemática, como les pongo ahí, y esto es lo que es maravilloso, por eso es una ciencia. Porque todas las 465 proposiciones que hay en este texto se deducen por la lógica, el razonamiento lógico, de 4 axiomas y 5 postulados. La geometría euclidia es quizá la gran construcción científica.
¿no? Bien, y ya les pongo aquí que era el libro de texto en las principales universidades de Occidente, en las cátedras de astronomía y astrología, y que era obligatoria para la medicina, para poder obtener el título, claro. Bien, entonces, esa geometría como fundamento y base de casi todas las ciencias y técnicas, ¿por qué? Bueno, pues porque prácticamente en todas esas técnicas se utilizan procedimientos e instrumentos que son geométricos y que en el fondo se tratan de medir. Y midiendo ángulos, gracias a las propiedades de las semejanzas de triángulos, se obtenían distancias y dimensiones, y al revés. Por lo tanto, era lo que utilizaban prácticamente todos los técnicos de la época. Pero de esta ciencia ya sabemos más o menos qué ciencia es esa, qué ciencia es la ciencia imperial. Pero ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los protagonistas de esa ciencia? Pues el actor principal, porque es prácticamente el que programa y el que diseña, es Felipe II. Este cuadro no es muy conocido, que es Felipe II, está aquí representado como Salomón en la visita de la reina de Saba al rey Salomón en 1559, perdón, que está en la Catedral de Gante. ¿Por qué representa, aquí está en grande, ¿no? ¿Por qué se representa así a Felipe II? Felipe II, desde su estancia en Londres como consorte, no como rey, como consorte de la reina, llegó a adquirir un prestigio enorme y era un hombre muy joven por sus conocimientos. Era un hombre realmente muy culto. Tuvo, desde muy jovencito, desde pequeñito, como profesor, su padre, el emperador, le eligió como profesor suyo al cardenal Martínez Chilicio, que era matemático, que era catedrático de filosofía natural en Salamanca. Y yo creo que debió de ser muy buen profesor, porque Felipe II siempre fue un apasionado de las ciencias. Bueno, sobre todo de las ciencias aplicadas. Bien, una de sus ideas de Felipe II es tener la posibilidad de organizar toda la ciencia, de hacer una organización que sirviera, que construyera un cuerpo en que las ciencias estuvieran todas jerarquizadas. Empezaba con la geometría, como la básica, para terminar, digamos, con la teología, la superior. Y en esa organización, y ese es el motivo, uno de los motivos, de la construcción, o por lo menos de la creación de la biblioteca del Escorial. Allí tenían que estar todas las ciencias organizadas y jerarquizadas. Ese gusto por la ciencia era, claro, también un gusto por los instrumentos científicos. Felipe II era también digamos, entusiasta, ¿cómo se llama?, coleccionista. Y no solamente coleccionaba todos los libros en que estuviera la ciencia y otras muchas materias, sino también los instrumentos. Entonces, algunos de ellos estaban en la exposición, algunos de los instrumentos científicos más atractivos que guardó Felipe II en sus dependencias del Escorial, pero también en Alcázar. Todas están expuestas en la exposición, menos el reloj del candil, que tiene una peculiaridad. Mientras estos otros instrumentos fueron construidos fuera de España, fuera de Madrid, el candil se construyó en Madrid y es el primer reloj que se construye en Madrid. Y yo, en particular, tenía muchísimo interés que estuviera en la exposición. Pero Patrimonio Nacional consideró que no era oportuno. Bien. No, sin comentarios. Bien. Otra cosa muy importante para entender mejor la actividad de esta actividad, digamos, lo que hemos llamado la ciencia
imperial, es conocer el régimen de administración, cómo era la administración de Felipe II. La administración de Felipe II es lo que se ha llamado un régimen polisinodial, es decir, que es un conjunto de órganos, que son los reales consejos, con prácticamente independencia total unos de otros, solo digamos, bajo las órdenes siempre del rey, ¿no? Estos reales consejos son el Consejo de Estado y el Consejo de Guerra y el Consejo de Inquisición, que tienen su ámbito territorial es todo el imperio, y después están los consejos que son con ámbito territorial correspondiente. El Consejo de Castilla, Consejo de Aragón, Consejo de Navarra, Consejo de Indias, Consejo de Italia, Consejo de Flandes y Consejo de Portugal. Está subrayado el Consejo de Castilla porque era el más importante, de tal manera que el presidente del Consejo de Castilla solía ser el presidente del Consejo de Estado. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues que bien directamente Felipe II o a través de los consejos se programan todas las actividades científico-técnicas, todas, ¿no? Y también es importante, por eso estamos aquí contando esto, que todas sus actividades se desarrollan en las dependencias que están en la primera planta, en el patio del Alcázar. Es decir, desde el Alcázar de Madrid se diseñan, se programan, se gestionan y se controlan todos unos grandes programas científicos. Bueno, los otros actores de la ciencia imperial, ¿quiénes van a ser? Los que entonces se llamaban matemáticos ingenieros. Había los que eran titulares de un oficio, que tenían una relación permanente, servían directamente al monarca o a algún consejo, o aquellos que tenían una relación temporal, bien como participantes en alguna junta o bien en alguna misión concreta. Todos eran nombrados por el rey en una real célula en que establecía las obligaciones y las retribuciones. Y aspirar a esos oficios matemáticos, o era importante tener uno de esos oficios, el ser, digamos, contratado permanentemente, pues hombre, tenía una serie de privilegios y de servidumbres. Eran criados del rey, que eso era muy importante, derecho a aposento, botica y jurisdicción real. Estaban libres de las jurisdicciones que no fueran municipal, universitaria, etc. Tenían, es verdad, un total control de la vida privada. No podían tenían que pedir autorización al rey para casarse, por ejemplo. Tenían salarios altos, pero gastos muy elevados al vivir en la corte. Todo un control muy duro de su actividad, porque se consideraba que, como les pagaba el rey, todo lo que hacían era de propiedad real. ¿Eso qué significaba? Que tampoco podían publicar. Si querían publicar algo, tenían que pedir permiso directamente al consejo o al rey, que normalmente se lo denegaba, ¿no? Pero eso les servía para escalar peldaños y conseguir en la jerarquía, en la sociedad tan jerarquizada de la época, y hasta poder conseguir alguna merced o alguna hidalguía. Pero les pongo aquí esta célula de nombramiento como ejemplo, porque cuando el rey, que tiene un enorme sentido práctico, cuando nombra a alguien criado del rey, no lo nombra para una sola cosa, lo aprovecha y lo nombra para todo, verán. Voy a leerles un poco, quizás se lee, pero que dice el rey, que deseando el aprovechamiento de nuestros vasallos y que en nuestros reinos haya hombres expertos y que entiendan bien las matemáticas y el arte de la arquitectura y las otras ciencias y facultades anejas, y teniendo aprobada relación de la habilidad y suficiencia de Juan Bautista de la Baña, habemos acordado de recibirle en nuestro servicio para que se ocupe en mi corte o donde se le ordenare, en cosas de cosmografía, geografía y topografía, y en leer matemáticas en la forma y lugar que se le mandara. ¿Por qué? Porque esta célula lo que hace es, está diciendo que este señor va a ser el primer profesor de la Academia Real Matemática de aquí de Madrid. Bien, aquí tienen ustedes un cuadro con una serie de oficios matemáticos. Hasta 1560 hay muy poquitos, 2 o 3 que están más o menos relacionados con la Casa de la Contratación,
Y a partir de 1560, Felipe II crea no solo estos son los más importantes, crea muchos más, para servir tanto directamente en Palacio como en el Consejo de Guerra, Consejo de Indias. Aquí tienen ustedes los titulares de esos oficios y las retribuciones en miles de maravedíes. El salario más alto correspondió precisamente a Labaña, cuando le nombró maestro, Felipe III, maestro de matemáticas de su hijo, ¿no? Bien, pero entonces, ¿qué son los matemáticos? ¿Qué personas son estas? Bueno, pues son expertos en geometría, es lógico, teniendo en cuenta lo que les he dicho antes. Todos tenían, o prácticamente todos, formación universitaria en las facultades de Artes, Salamanca, Valladolid, Alcalá, y trabajaban como cosmógrafos, astrónomos, cartógrafos, pero podían abarcar, como hemos visto también, un ámbito muy amplio, pues que gracias a su formación podían actuar como administradores, ingenieros, arquitectos, astrólogos, preceptores de los hijos y en ocasiones médicos y aún capellanes, si como era frecuente poseían órdenes sagradas. Bien, pero algo que no pasa ahora sí pasó en la época, que alcanzaban tanta notoriedad y tan gran prestigio que hasta fueron ensalzados por los poetas, como hizo, por ejemplo, Lope de Vega, quien en su Peregrino en su práctica, en 1604, enumera a su juicio mayores ingenios de su tiempo. Y miren lo que dice: Moya es notable y célebre aritmético, Juan Bautista Labaña matemático, Ambrosio Donderiz claro geómetra y Luis de Rosinger famoso astrólogo. Dimas supo, si alguno ha sabido, el arte magna de Ramón Don. Bueno, aquí cita 5 que les vamos a ver en estos minutos que quedan. Pero, por ejemplo, a Labaña, Herrera Maldonado también le alaba diciendo: corónate de estrellas y de flores, oh Labaña famoso, nuevo Euclides. Caray, por dimensión... Bueno, aquí, este se pasó, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos grandes carteles con Ramos, por ejemplo, ¿no? Hemos visto, ¿no? Antes eran los poetas, digo los matemáticos. Bueno, aquí, en este dibujo excelente, ideado por Magoga Piñas y realizado por el estudio de animación Sopa de Sobre, que han hecho los vídeos de la exposición, pues hay una junta se ha representado una junta de Felipe II con estos matemáticos. Aquí ven ustedes un clérigo no por ser clérigo, sino porque había muchos matemáticos que eran clérigos, como les acabo de decir. Bien, ¿y qué se entendía por ingeniero? No es lo que ahora entendemos tampoco por ingeniero. Un ingeniero era un práctico en ingenios y conocedores de sus fundamentos. Es decir, algo tenía que saber de cómo funcionaban las cosas. Eran expertos en técnicas como artillería y fortificación, máquinas, relojes, conducción hidráulicas, diques, nivelaciones, construcciones, minas, salinas, ensayos de metales, destilación. Y sus oficios eran pues fontaneros, niveladores de aguas, arquitectos, fortificadores, maquinarios, mecánicos, ensayadores, etc. Todo esto recibía ese nombre más o menos genérico de ingenio. Ingeniero de ingenio, ¿no? Bien, ¿y de cómo se formaban los ingenieros? Pues no, era esencialmente práctica, es decir, seguía el sistema de gremios medieval. Prácticamente ninguno tenía formación académica. Y se formaban con maestros, seguían la carrera de aprendices, oficiales y maestros, al lado de maestros, por ejemplo, pues Diego de Guevara con Pedro de Esquivel, Juan de Herrera con Juan Bautista de Toledo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, claro, eso marca que era una diferencia social grande, ¿no? Unos eran titulados universitarios, los otros no eran. Bien, pero también merecían que los poetas les ensalzaran. Por ejemplo, a Juan Bautista Antonelli hay unos versos que voy a decir, bueno, ustedes ya lo están leyendo, pero voy a leer solo el primero porque se le dice: el ingenio más raro y peregrino que en el mundo universo se ha hallado, y un juicio tan claro y acendrado que alcanza poco menos que divino. Bueno, claro, ¿por qué está diciendo eso? Porque este señor es un pelota. Es el regidor perpetuo de la villa de Alcalá. ¿Y por qué dice eso de Juan Bautista Antonelli?
porque Antonelli está trabajando por encargo de Felipe II sobre la navegación del Tajo desde Toledo hasta Lisboa. Eso, de conseguirlo, supondría unos recursos, unos ingresos enormes para ¿quién? Para la vida de Alcántara, que está justo en la frontera, prácticamente en la frontera. Hubo mala suerte y no, es verdad que se consiguió ir, se tardó 15 días, pero se demostró que para transporte de mercancías, que era lo que importaba, no servía, y además el pobre Juan Bautista Antonelli se murió en el viaje de regreso. Bien, ¿y qué áreas, digamos, abarcaban o atacaban o trataban esa ciencia imperial? Pues estaba claro que la cartografía y la navegación, la ingeniería militar y la ingeniería y técnica civil son las tres grandes, digamos, áreas de trabajo. Dentro de esas áreas de trabajo, fundamentalmente Felipe II y sus cosmógrafos diseñan una serie de programas científicos, de actividad científica. La idea que tenían, o la que tenía Felipe II, es que era fundamental conocer para mejor gobernar, ¿no? Y era lógico, si no conoces, no puedes gobernar bien. Y lo primero que encarga son inventarios del imperio. Tanto un inventario de España, un inventario de Indias, un inventario de todo el imperio. ¿Y cómo lo hace? De dos maneras. Primero, por unas lo que se llaman relaciones, unas descripciones. Se mandan unos cuestionarios a todos los lugares de España y a todos los lugares de Indias para que todas las autoridades de los lugares rellenen el cuestionario, que lo que da es una información de todo lo que existe en cada lugar, de todo tipo. Por lo tanto, un conocimiento muy grande, muy completo. Por otro lado, lo que va a hacer es mandar a los cartógrafos que dibujen el imperio, ¿no? Bueno, y veremos que eso va unido a los primeros, al primer gran programa de observación astronómica y a las primeras expediciones científicas modernas. Claro, para determinar la cartografía, para determinar la ubicación de los lugares, lo fundamental era precisar sus coordenadas, la latitud y la longitud. La latitud no presentaba en la época grandes problemas, pero sí la longitud. Aquí tienen ustedes que si tenemos un punto A, esto es la longitud, es decir, la distancia al ecuador, y esta otra es la longitud, que es su distancia a un meridiano tomado de referencia, que entonces no era el meridiano de Greenwich, sino el meridiano que pasaba por la Isla de Hierro. La determinación de la longitud era un problema complejo, fundamentalmente debido a que los instrumentos de la época no tenían suficiente precisión, pero sobre todo además teniendo en cuenta que, bueno, que en tierra no era mucho problema, pero un error de 1 minuto de grado en el mar suponía un error en la posición de 1 a 2 kilómetros, según la latitud del lugar, que era la causa de la mayor parte de los naufragios, ¿no? Por eso había que intentar, bueno, obtener algún procedimiento mejor. Bien, Felipe II instituyó en 1598 un premio muy elevado, 6.000 ducados, para que quien idease un método práctico que mejorara sensiblemente los cálculos. La recompensa a Felipe II le añadió una renta vitalicia de 200 ducados anuales, pero nadie lo consiguió. Muchos matemáticos optaron con sus posibles soluciones, entre ellos Galileo, varias veces, 3 veces, y evidentemente no lo consiguieron. Bueno, yo quería contar, aunque podía contar más cosas, pero sí, estoy acabando, pero sí quería terminar con esto, que puede ser una cosa puntual. Porque refleja el respeto de Felipe II sobre la ciencia, el respeto de Felipe II a la ciencia y a los científicos, cosas que quizá ahora no suceden. Bueno, verán, y esto es un tema que se juega mucho dinero. Verán, en 1566 el regente portugués, el cardenal Enrique, reclamó
reclamaba a Felipe II la soberanía del archipiélago de las Filipinas. Alegaba que las Filipinas se encontraban en una zona del Pacífico cuya soberanía y exclusividad comercial había cedido Carlos I a Portugal en el Tratado de Zaragoza de 1529 a cambio de recibir 350.000 ducados oro. Bien, ¿qué significaba eso? Bueno, que había dudas en 1529, pero Carlos V dijo, sí, bueno, esto es mío, pero mira, os lo cedo a su cuñado, el rey portugués. Yo os lo cedo, pero me das 350.000 ducados oro, que era una cantidad enorme. Claro, Felipe II, que por cierto, aunque a pesar de este acuerdo de Carlos V, Felipe II tenía, digamos, en su poder a las Filipinas. Claro, Felipe II necesitaba demostrar que realmente su soberanía era correcta. Es decir, que las Filipinas no estaban en la zona que Carlos V había vendido, por decirlo así, al rey portugués. Y entonces convocó una junta de matemáticos, los mejores matemáticos de la época, para que le dieran la razón a Felipe II. Es decir, para que dijeran que midiendo la longitud, la coordenada longitud de las islas no estaban en el lugar vendido. Se reunieron durante semanas estos cosmógrafos que ven ustedes aquí, en el Alcázar Real. A las juntas asistió Felipe II. Y muy bien, ¿y qué concluyeron? Pues esta junta de cosmógrafos concluyó que Felipe II no tenía razón, que esto estaba en la zona empeñada en el Tratado de Zaragoza y que, por lo tanto, la soberanía, puesto que había sido vendida, correspondía al rey portugués y que si el rey español quería recuperarlo, tenía que devolver 350.000 ducados oro. ¿Y qué hizo Felipe II? Los mandó a galeras, los ejecutó, como diría la leyenda negra. Pues no, les pagó, les recompensó espléndidamente, les volvió a llamar en juntas posteriores, pero no les hizo ni caso. Pero es verdad que no los rebatió. Él dijo que era verdad, que tenían razón, pero que no le daba la gana ceder la soberanía. No para nada cuestionó el trabajo de estos matemáticos, ¿no? Eso es algo, bueno, que, digamos, dice mucho del respeto de Felipe II por la ciencia, quizá debido a que él tenía una muy buena formación científica. A lo mejor, y con esto acabo, si los políticos de hoy tuvieran una mínima formación científica, respetarían más lo que dicen los científicos. Pero claro, es pedir demasiado. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que realizar. Gracias por las charlas, muy amena, pero ¿no es el origen de todo este interés que Felipe II siente por la ciencia esa afición, voy a decir, oculta que tenía hacia la magia y hacia el esoterismo? Bueno, vamos a ver, yo... Verá, Felipe, es mi opinión, entienda. Felipe II era un personaje absolutamente pragmático. Él no decía que no a nada que pudiera sacar alguna rentabilidad. Por lo tanto, él no cree en casi nada. Ya sé que esto que digo es muy alta, pero él piensa
no hay que rechazar nada, porque a lo mejor resulta que sí salen algo útil. Por ejemplo, por la magia, yo publiqué ya hace bastantes años que él mantuvo un taller aquí en Madrid de alquimistas para obtener oro. ¿Por qué? Bueno, porque en uno de los momentos de las 3 quiebras que tuvo y necesitaba oro. Pero también, como no era tonto, les dio un plazo, punto. Y después de ese plazo tenían que entregarle oro o no. Claro, no le entregaron oro, evidentemente, y les puso de patas en la frontera. Es decir, les mandó echar del reino. Quiero decir con eso que, bueno, todo esto, creer, ni cree, ni deja de creer. Él quiere resultados. Mire, una de las cosas importantes es que cuando dicen, bueno, es que la actividad, ¿cómo no hay los científicos españoles, etcétera? Él dice que él paga por resultados. Él no paga por especulaciones. Él no paga a científicos que lo cubren. Él paga a técnicos o a matemáticos que le resuelvan problemas. Eso es, por un lado, muy importante, pero por otro lado, de alguna manera cierra la actividad científica, que es esa, digamos, que está basada en, vamos a decir, la especulación, ¿no? En la comprobación, la experimentación. Pero claro, eso lleva mucho tiempo y Felipe II siempre quería resultados rápidos. Pero si Felipe II no hubiese sido rey, bueno, con la cantidad de cosas, libros y experimentos que hizo, ¿se hubiese salvado de la Inquisición? Bueno, verá, la Inquisición con Felipe II, no con otros reyes. Con Felipe II es una herramienta más del Estado, es una herramienta más del poder. Felipe II, en la mayoría de los procesos de la Inquisición de la época, persigue lo que llaman las células protestantes, pero previniendo que fueran espías al servicio de los ingleses. Esa es la actividad fundamental de la Inquisición. Fíjense, en Europa estaba prohibido, por los índices de Roma, estaba prohibido el revolucionibus de Copérnico, ¿no? En España no. En España no está prohibido. ¿Por qué? Porque Felipe II tenía el acuerdo que tenía con la Iglesia Católica, con Roma, es que los índices de la Inquisición no eran operativos en España hasta que no les aprobaba ese Consejo de la Inquisición con ámbito para todo el imperio. Y ese Consejo de la Inquisición aprobaba o rechazaba lo que decía Felipe II. ¿No? Sí. Claro, sí, claro. ¿Alguna pregunta más así? No les queda nada. Entonces, si no me preguntan, yo sí que, bueno, quería acabar. Yo les he dicho que Felipe II, que Felipe III hace prácticamente una política desde el punto de vista de la actividad científico-técnica que sigue la política de Felipe II. Pero claro, llega Felipe IV, todo el mundo dice, bueno, pues con Felipe IV al poco tiempo el imperio empieza a entrar en crisis y prácticamente se descompone y ya qué tal. Claro, hay muchas teorías de por qué, y como los grandes cambios o las grandes tragedias o los grandes sucesos no tienen nunca una única causa, tienen varias o bastantes. Yo estoy convencido que la decadencia de España o del imperio a partir de Felipe IV, una de las causas,
es que desaparece la ciencia imperial. Desaparecen todos estos oficios matemáticos, todos estos matemáticos e ingenieros que asesoraban y que participaban con el rey. Todo eso desaparece, todo lo desmonta el conde duque de Olivares. Y no solamente desmonta eso, desmonta hasta los propios consejos, que siguen funcionando, pero como si nada. Y por eso, para concluir, es que es imposible mantener un progreso, como ya lo sabía muy bien Felipe II, un progreso de un Estado, de un país, si no hay una gran actividad científico-técnica detrás, ¿no? Y claro, la prueba la tenemos en esto. Felipe IV, prácticamente todo esto desaparece. Y claro, ¿qué sucedió? Bueno, pues los barcos, en otros países los barcos se modernizaron, en España no. La artillería se modernizó y mejoró, y en España no. Cosas que sí que se habían hecho en la época de Felipe II y Felipe III. Pues vale. Bueno, pues con esto acabo. Muchas gracias.